Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos de Facebook. Gracias al Señor que estamos listos para nuestro alimento de hoy. Estamos listos para nuestro desayuno, nuestro almuerzo de hoy. Bienvenidos a Pan de Vida. Qué lindo que podemos una vez más conectarnos y podemos estar dispuestos para que Dios nos suministre el alimento. Gracias a Dios por ello. Vamos a comenzar orando. Señor, muchas gracias en esta mañana por la bendición que nos concedes de poder estudiar tu palabra. Gracias porque pones en nuestros corazones disposición. Señor, queremos ejercitar nuestro espíritu. Ábrenos la palabra para poder entender cada día más lo que te has propuesto a través de tu iglesia. Abre nuestros ojos para ver lo que es la iglesia, Señor, que no estemos ignorantes de tu verdad. Perdónanos, Señor, todo nuestro pasado, perdónanos toda nuestra historia tradicional de enseñanzas mezcladas. En esta mañana nos arrepentimos, Señor, de nuestra religión, nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que no ha sido genuino en nosotros. Nos arrepentimos de toda mezcla, nos arrepentimos, Señor, de toda desviación, Señor, de tu palabra. Sabemos, Padre, que en tu soberanía has permitido y has dejado, Señor, un statement, has dejado una declaración de cómo debe de ser la iglesia. Señor, ayúdanos a abrazar la verdad en su pureza, que no nos avergoncemos de tu palabra y que cuidemos el misterio de la fe con limpia conciencia. Señor, ayúdanos en este día, nos ponemos en tus manos y sabemos que nos vas a ministrar en nuestro espíritu y nos vas a dar el suministro de nuestro. Señor, gracias por tu palabra. Amamos tu palabra, pero sobre todo te amamos a ti. Gracias que nos tienes en el primer amor, porque tú eres el número uno en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno que podemos timotenciar. Gracias a Dios que aquí estamos para timotenciar y es una bendición internarnos en la palabra. Vamos a estar meditando hoy en algo muy precioso. Eh, Queremos entender en realidad lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Se recuerdan que ayer hablamos acerca de los versículos 13, 14, 15 y 16? Ayer hablamos de Primera de Timoteo 3, 14, 15 y 16. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo quiero que tú notes, por favor, que los versículos 14 y 15, especialmente el versículo 15, nos dice que la casa de Dios, o sea, la familia, ahí nos pone a nosotros como la familia. Dice que la familia de Dios es la iglesia, la familia de Dios. En el griego, aquí, la casa de Dios es la familia de Dios. O sea, en inglés es household, household. O sea, que se refiere a una familia. Entonces, notemos que Pablo ya nos ha dicho en otra de sus epístolas que la iglesia tomó nombre en Cristo, en la familia de Dios. Nosotros somos familia de Dios. Pero yo quiero que ustedes vean que el misterio de la piedad, o
sea, el misterio del amor, que es la encarnación, no solamente incluye a Dios, sino que nos incluye también a nosotros. O sea que en el versículo 16 nosotros tenemos a Cristo como la cabeza y a la iglesia como el cuerpo. Ahora, quiero que por favor me pongan atención, hermanos, porque debido a las enseñanzas leudadas es que nosotros no comprendemos nuestra realidad. Nosotros no comprendemos realmente quiénes somos nosotros. Y eso, pues, acarrea una irresponsabilidad y una ignorancia, porque al no saber nosotros quiénes somos nosotros, entonces nosotros no vamos a tocar el propósito divino. Y lo que Dios quiere es que nosotros toquemos el propósito divino. Dicho en otras palabras, hermano, si nosotros no sabemos quiénes somos delante de Dios, Dios no nos puede usar para su propósito. Y debido a que no se nos ha enseñado bien la palabra, por eso muchos cristianos no toman en serio la responsabilidad que deben tomar, porque el asunto es de que mientras tú no sabes quién eres, dice Pablo mismo en Gálatas, que mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Ahora, fíjate pues, un esclavo en el contexto de Gálatas es una persona que adora a Dios a través de la ley. Eso es un esclavo. O sea, la esclavitud a la cual se refiere Pablo en Gálatas es que la Jerusalén del Medio Oriente, la del monte Sinaí, produce hijos de esclavitud. Entonces yo quiero que tú te des cuenta la manera en que habla Pablo para que tú comprendas lo que él quiere que nosotros alcancemos a ver, para que seamos igual que él, que todo divino. Si nosotros estamos dedicados a estudiar la Biblia en una forma objetiva o llenarnos de conocimiento, llenarnos de doctrina, con la palabra escrita, nosotros solo somos niños, somos esclavos, estamos igual que los que guardan la ley, no hemos avanzado. Por eso dice Pablo que tenemos que crecer, debemos de dejar de ser niños para poder disfrutar. Mi pregunta para ti es esta. ¿Cuánto tiempo crees que le tomó a Jesús para saber quién era Él? Lee la Biblia y léela y vas a descubrir que hay muchas cosas que el Señor Jesucristo no las sabía cuando estuvo aquí en la tierra. Como por ejemplo cuando le preguntaron cuándo sería el tiempo de su regreso, eh, él dijo que el conocer las sazones correspondía solamente al Padre. Y les dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros conocer los tiempos que están bajo la sola potestad. Y entonces, debido a esos pasajes, muchos creen que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Porque hay cosas que estuvo aquí en la tierra, él no las sabía, sino que hasta que resucitó. Por ejemplo, Apocalipsis es una revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea que tenemos que entender pues cómo funciona el asunto, ¿verdad? Porque si no, nosotros nos vamos a confundir y no vamos a entender, como yo digo, ¿verdad? El meollo del asunto, o sea, la esencia del asunto. Por ejemplo, el misterio de la piedad, dice indiscutiblemente. O sea que eso es de cajón, eso es de ley, que el misterio de la piedad es indiscutible. O sea, cualquiera que se ponga a discutir el misterio de la piedad no sabe que Dios se... Pero aquí está el proceso de Dios
versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea que nos muestra el proceso de Dios y de acuerdo al contexto es la economía de Dios. El versículo 16 es la economía de Dios. Todo lo que Dios tuvo que hacer y tiene una secuencia muy importante para que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros debemos abrirnos. Eso les decía, el Señor Jesucristo, durante sus primeros 30 años, Él no hizo milagros. Él no echó fuera demonios. Él se dedicó a vivir una vida normal. Y hasta los 30 años, a los 30 años, Él comenzó a desarrollar su ministerio. Y durante esos 3 años y medio demostró que él era Dios. Fíjense pues, porque nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que nosotros somos, pero para entender uno lo que uno es, no crean ustedes que es fácil. O sea que hay muchas cosas que están ocultas, hay muchas cosas que uno las va conociendo a medida que el Señor se le va revelando. Por eso yo siempre les he dicho que para que Dios nos perfeccione a nosotros, Él va a tomar 80 años para perfeccionarnos. Lo importante es que nosotros colaboremos con Él para que al partir de esta tierra, nosotros seamos igual que Cristo, igual que Cristo. Entonces noten ustedes, mis amados hermanos, que durante esos 3 años y medio el Señor Jesucristo desarrolló un ministerio glorioso. Él perdonó pecados, Él sanó enfermos, Él echó fuera demonios. Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, antes de ir a la cruz, el Señor demostró que Él era un verdadero hombre, 30 años, y que Él era Dios encarnado. Él era el misterio de la piedad encarnado, Dios visitando a los mortales, Dios visitando a los corruptos. Entonces, Él se fue a la cruz y en la cruz Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea que Él murió como la encarnación de Dios nuestro Salvador. Por eso les dije que en Primera de Timoteo es importante leer. Mira, dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea que aquí Pablo pone que Dios es nuestro Salvador. Ahora, usted debe de entender que Dios como nuestro Salvador, Él se encarna, porque esta epístola de Primera Timoteo es para que entendamos la encarnación de Dios. Por eso nos prepara en el capítulo 1, capítulo 2 y hasta el final del capítulo 3 nos dice que está hablando de la encarnación de Dios, esto como el misterio de Dios. Pero desde el principio nos dice que nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, y aún lo vuelve a repetir en el versículo 15 del capítulo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces notemos que del versículo 1, Dios ya está revelándonos que Dios es el Salvador. Y por eso habla de Dios como Salvador y del Señor Jesucristo como nuestra esperanza. Luego dice que Cristo vino al mundo. Entonces en el 3:16 nos dice indiscutiblemente, eso es un misterio grande. Pero notemos
notemos que la razón por la cual Dios nos está revelando su encarnación, su proceso es para que nosotros entendamos el capítulo 4. Y hoy solo voy a tocar el asunto de el Espíritu dice claramente. Fíjense, hasta mañana vamos a meternos a el contexto de esa expresión, pero el Espíritu dice. Quiero recordarles que la palabra pero es siempre para contrastar algo. La palabra Y o la letra Y es para hablar de dos cosas distintas. Ayer les expliqué que E, indiscutiblemente, E es la Y, es una conjunción, va a unir dos cosas distintas. Ahí nos dice que la iglesia y la iglesia y Cristo son la columna y baluarte de la verdad, son la casa de Dios. Si no estuviese en el verso 15 la palabra casa de Dios, iglesia del Dios viviente, no habría forma que nosotros pudiéramos usar de contexto la encarnación de Cristo. Entonces la encarnación de Cristo es para que haya un espíritu. Por eso el capítulo 4 empieza, pero el espíritu. Y esto es muy importante para nosotros entenderlo, hermanos. Porque inmediatamente después que nos habla de la casa de Dios y de la iglesia y del misterio de Dios que es Cristo, está indicando que la iglesia y Cristo son el Espíritu. Ahora noten, por favor. Eso lo vamos a explicar con muchos detalles. Hay hermanos que no entienden cómo habla Dios en el Nuevo Testamento, porque de eso se trata. Mira, pero el Espíritu dice claramente. Les dije, no me voy a meter hoy a lo que dice Pablo que dijo allí. Solo quiero que entendamos que Dios habla en el Nuevo Testamento. Hay una versión, y ustedes si quieren averígüenlo, búsquenlo, pero hay una versión que en Hebreos capítulo 1, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por hijo, nos dice así esa versión, nos ha hablado por hijo. Pero gracias a Dios que nosotros ahora entendemos que cuando la Biblia habla del hijo, está hablando del Espíritu. Miren, dice Dios habiendo hablado. O sea que me voy a enfocar en estos minutos en el Espíritu dice claramente, porque si no entendemos cómo habla Dios en el Nuevo Testamento, nosotros no vamos a entender lo que está tratando Pablo de darnos a entender por medio de los versículos de 1 Timoteo 3, 14, 15, 10 y 16. Porque el Espíritu dice claramente, está en el contexto de la encarnación de Dios, que es Cristo, y la encarnación de la iglesia. Aleluya. Entonces, fíjense, en Hebreos dice que Dios habló dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por Hijo o por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora noten ustedes cómo es el hablar del Hijo, porque tenemos que entender que el Hijo es el Espíritu. Vamos a 2 Corintios 3:17. Vamos a unir el rompecabezas hoy. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Fíjese pues, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Ahora,
el Señor es el Espíritu. Acuérdate que en la Biblia hay muchos títulos para el Espíritu. Está el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de vida. Aún al final de la Biblia, el Espíritu se llama los 7 Espíritus. Pero no se te olvide que nosotros estudiamos la Biblia bajo sus contextos, porque en el contexto de el Señor como el Espíritu, así el título simple, Espíritu con mayúscula, significa la economía de Dios, o sea, significa que Dios Padre se encarnó y en encarnación murió en la cruz y resucitó y fue entronizado. Eso es para que el Espíritu entre en nosotros. Por eso se llama la economía de Dios, el proceso de Dios, la administración de Dios, el plan de Dios. Si tú no entiendes el título Espíritu, no vas a saber qué es lo que Dios te está enseñando. Entonces notemos que claramente Primera de Corintios 6:17, mira pues, Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, fíjate pues, un espíritu es con él, pero el que se une al Señor, un espíritu. O sea que desde el momento que tú te uniste a Cristo, tú te volviste un espíritu con el Señor. Entonces ahora quiero que alcances a ver el misterio, pues, porque el misterio es de que el espíritu con mayúscula ahora posee a todos los espíritus con minúscula, todos los cristianos. Todos los cristianos somos los espíritus con minúscula y al creer en Cristo nos hemos hecho uno con su espíritu. Ahora el espíritu de Dios es todo inclusivo, porque ahora nos incluye a nosotros. Ahora, fíjate, ese es un misterio grandioso, porque resulta que Dios se volvió, y ahorita te lo voy a demostrar, Dios se volvió la iglesia. Hermano, esto no estoy bromeando ni estoy presentándote una caricatura, porque muchos predicadores presentan esto que yo estoy hablando en una forma de caricatura, o sea que hasta en burla lo dicen. Yo conozco un predicador que una vez le dice a un hermano, ¿acaso no eres Jehová Junior? Dime, confiésalo, tú eres Jehová Junior. Pero eso es hasta sarcástico y en vez de bendecir a la gente, la confunde. Yo no te estoy hablando de ninguna confusión, hermano. Yo te estoy hablando de la pureza de la palabra, para que tú entiendas a Dios, porque ninguno de nosotros va a entender cómo habla Dios en el Nuevo Testamento, porque aquí Pablo, después de declararnos lo que es el misterio de la piedad, que es Cristo y la iglesia juntos, dice, pero el Espíritu dice claramente. Entonces yo quiero que tú descubras cómo habla Dios en el Nuevo Testamento, porque muchos hermanos, igual que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios le habló a los padres por los profetas. O sea que a los profetas les venía el Espíritu de Dios y ellos hablaban los mensajes. Por eso aún en el Nuevo Testamento se nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero notemos, pues leamos más Biblia, porque aquí tenemos que poner mucha Biblia de por medio para que todos los hermanos puedan entender el pensamientito que les voy a presentar hoy. Vámonos a Juan capítulo 3 para que reforcemos nuestro hablar. De esa manera tenemos muchos versículos y no nos confundimos. Aquí en Juan capítulo 3, leamos desde el versículo 6. Mira cómo dice el versículo 6.
Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu con mayúscula, espíritu es. ¿Te das cuenta? Todo lo concerniente al Señor como el Espíritu ya deja bien sentadas esas partidas, estoy hablando en términos de contabilidad, dejar bien sentadas las partidas, es decir, ya en los libros bien escrito para que no te confundas, ni que te confunda nadie y que Dios pueda lograr su propósito a través de ti, porque Dios tiene un propósito a través de ti y de mí. Él quiere que nosotros participemos de su economía. No vayas a creer que te estoy hablando de algo fácil. No te estoy hablando de algo que cualquiera. No, no, no. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo te estoy hablando de que si quieres ser escogido, si tú quieres ser un escogido, ábrete. Ábrete a la pureza de la palabra. De otra manera, tú no vas a ser escogido. Vas a ser un llamado. Pero quiero pues que te des cuenta que en la palabra hay secretos maravillosos que nos ayudan para que al conocer la realidad del asunto, nosotros seamos administrados y suministrados. No hay forma que el Espíritu trabaje en ti si eres un ignorante de todas estas cosas. De la única manera, porque esto es con fe. Esto es oírlo con fe para creerlo y disfrutar. Nadie puede disfrutar a Dios si no tiene la fe para ver, porque la fe es para ver, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te estoy hablando de cosas que no se ven, pero que Dios puede producir por tu fe. Si tú tienes fe y oyes con fe, esto se va a donar de ti y tú vas a ser glorioso, porque eso es lo que Dios quiere hacer de ti, un hombre y una mujer gloriosa. O sea, que nosotros vivamos a Cristo. Dios quiere que vivamos a Cristo y tenemos muy poco tiempo para lograrlo, porque el tiempo que nos queda es corto, pero Dios al que diligentemente está poniendo atención a la predicación que viene de su corazón, no sabiduría humana, porque yo no te estoy hablando sabiduría humana, te estoy hablando la pureza de la palabra. Y en la pureza de la palabra, tú tienes que entender cómo es que habla Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente, ok, para entender bien claro, primera de Timoteo 3:16, yo te invito, vamos a ir a explorar el capítulo 1 de Juan, porque el capítulo 1 de Juan es la base para que tú puedas entender cómo habla Dios en el Nuevo Testamento. Por eso, mira, olvídate de todos los conceptos religiosos y tradicionales que en vez de ayudarte a entender la Biblia te han confundido. Entonces abre tu corazón, pues. Vámonos a Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. En el principio era el hablar. En el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. Tienes que ejercitar tu espíritu para entender la escritura. Si a ti te están diciendo que la palabra es el principio, la palabra, el verbo es la palabra, es la expresión, existía desde el principio y que estaba con Dios, estaba con Dios. Te va a certificar el hablar divino. Aquí el que habla es Dios. En la Biblia, en Juan 1, nos están hablando de uno que habla, valga la redundancia. Pero puede ser que tú al leer ahí no entiendas que te están hablando del que habla. En el principio era el hablar. Y el hablar estaba con Dios porque mira, yo soy el hermano Carrillo. Y mi hablar no es aparte de mí. Yo soy el hermano Carrillo y te está hablando. El hablar soy yo. Yo soy el hablar porque aún el tono de mi voz es único. O sea que el hablar le pertenece a la persona.
ahorita que yo te estoy hablando a ti, yo tengo conmigo el hablar. Entonces, el hablar, en el principio era el hablar, y nos va a decir quién es el hablar. No es un juego de palabras para tratar de tener un malabarismo. No, es para que tú entiendas quién es Dios. En el principio era el hablar era con Dios y el hablar era Dios. Es como que yo te diga que yo hablo y mi hablar es el hermano Carrillo. De hecho, así es. No puedes separar el hablar de la persona. Entonces, notemos que nos va a revelar Juan. Juan nos va a revelar algo precioso. Y aquí está la economía de Dios. Fíjate que te lo va declarando por pasos, por pasos. Aquí en el capítulo 1 de Juan, yo quiero que tú alcances a ver el, el desarrollo, el proceso de Dios, porque estamos hablando que indiscutiblemente grande es el misterio de la encarnación del amor, la encarnación de la piedad. Indiscutiblemente grande es, dice, Dios manifestado en carne, pero queremos entender que todo eso tiene que ver con el hablar divino, porque el Espíritu dice claramente. O sea que si no unes los versículos, tú no sabes usar los contextos y entonces no es efectiva. Algunos están muy dormidos o están muy impresionados, yo no sé qué pasa, aleluya, pero hermano, despierta, despierta, perdón. En el principio era el hablar. Ahora fíjate, ahora te va a mostrar lo mismo que te muestra 1 Timoteo 3:16, el versículo 14. Y aquel hablar, y aquel hablar se encarnó. Fíjate que yo a veces digo, qué tremenda es la soberanía de Dios, hermano. Te das cuenta cuánta gente no alcanza a ver, cuánta gente está embotada, cuánta lee y lee la Biblia y no la entiende. Fíjate, y aquel hablar fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí te está revelando el misterio de Dios, Cristo, porque es Cristo el que se encarnó y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. El unigénito del Padre te está diciendo que es Dios, porque Pablo por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como hombre igual que nosotros, Cristo tiene Dios, pero como hijo de Dios, unigénito, Él es Dios, por eso tiene Padre. Padre. La fuente de Él es el Padre, Él sale del Padre, eso lo hace Dios. O sea que como Hijo unigénito, Él es Dios, Él es parte de la triunidad de Dios, pues, porque Dios se revela triuno, pero no para que nosotros veamos tres dioses, sino que Él se revela triuno porque Él como Padre es la fuente, porque como Padre Él es Espíritu. Pero como hijo aquí, como el hablar de Dios, él se encarna. Pero noten ustedes que Dios es claro al revelarnos su hablar, porque luego en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea que eso es lo que le cuesta a muchos entender, que el Señor aquí andaba, pero estaba en el seno del Padre. O sea que es inseparable, pues, del Padre. Dice que está, porque alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo es que Él está en el seno del Padre y aquí dice que andaba aquí en la tierra habitando con los hombres? Pues eso es lo que tienes que analizar para entender cómo es que, porque si no, vas a inventarte tus propias doctrinas y tus propias enseñanzas y vas a resultar enseñando cosas distorsionadas, como hoy día todos enseñan distorsionada la Biblia, hermano.
Por eso yo soy muy delicado, muy serio, muy entregado, hermano, a explicar la palabra del Señor, pero no bajo mis conceptos, sino para que tú lo alcances a ver. El capítulo 1 de Juan te revela a ti el misterio de la encarnación. Fíjate pues, aquí te dice claramente que el hablar se hizo un hombre, lo mismo que dice 1 Timoteo 3:16, pero lo asocia por una razón. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Luego dice en el versículo, eh, por ejemplo, en el versículo 29, mira, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú analizas el proceso de Primera de Timoteo, te vas a dar cuenta que aquí está en Juan capítulo 1. Porque el Dios, que es el hablar divino, que se encarnó y que nos dice que es el misterio de Dios, Dios como hombre visitando la tierra, ahora te dice que es el Cordero de Dios, es la ofrenda. O sea que Dios no solamente se encarnó para mostrar la gloria de Dios, o Dios no solamente se encarnó para a través de Cristo mostrar su gloria y mostrar que es Dios y que es verdadero hombre, sino que también Él mismo se vuelve la ofrenda para los pecadores, lo que te dice 1 Timoteo, que para qué vino Dios al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales Él dijo, yo soy el primero. Pero ahora nota pues, después del 29 tienes el versículo 32, donde te muestra la resurrección de Cristo. Te muestra que Él va a la cruz como cordero. En el 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, vi al que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Ahí te está mostrando la resurrección de Cristo como el Espíritu. Ahora, fíjate pues, en el versículo 42 te dice para qué es el Espíritu. Mira, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. O sea que está mostrándonos que le traen a un hombre de barro, pero debido palabra se encarnó, fue a la cruz y resucitó, entra en él para volverlo piedra, para transformarlo, porque el Espíritu en nosotros, al entrar el Espíritu en nosotros, claramente nos muestra Juan capítulo 1, que es para ser transformados, pero no termina ahí el proceso, mis amados. El proceso termina hasta el versículo 51 y miren cómo es, pues dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjate pues, porque esto es muy importante entenderlo, hermano, porque muchos creen que el Hijo del Hombre solo se refiere al Señor Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes a la luz de la palabra se den cuenta cómo funciona la Biblia, porque el proceso de Dios como la palabra desemboca en la iglesia. El versículo 50 muestra el sueño de Jacob. Ustedes pueden estudiarlo en Génesis. En Génesis, esto que está aquí en el versículo 51 es la escalera que Dios le mostró a Jacob en el sueño diciéndole que ese lugar era la puerta del cielo y es la iglesia. Dice, de cierto os digo, de aquí adelante o de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces yo quiero que ustedes vean, hermanos, por favor,
Si ustedes logran ver esto, ustedes van a saber cómo habla Dios en el Nuevo Testamento y van a entender lo que es el Hijo del Hombre. Cristo, como el Hijo del Hombre, Él es un hombre corporativo. El hecho de que en el versículo 51 nos muestren al Hijo del Hombre es para que tú entiendas que el Hijo del Hombre es corporativo. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, está hablando de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Entonces, esa frase, el Hijo del Hombre, debe de ser bien entendido por nosotros, porque si no, ustedes no van a entender la venida del Hijo del Hombre. Me explico, ¿verdad? Entonces, vayámonos de nuevo a primera y leamos esa partecita del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente. Ahora tú ya sabes, pues, que la iglesia es el Hijo del Hombre, la iglesia es el Espíritu con mayúscula, incluyendo a todos los espíritus con minúscula. Nosotros somos el hombre Dios, somos el hombre corporativo. Si pones atención a eso, para que seas perfeccionado. Solo al conocer la verdad, ser libre. Ese versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, tiene diferentes dimensiones. Tiene plenitud ese versículo, porque se inicia cuando uno conoce a Cristo, conocer la verdad. Pero la verdad se va profundizando cada día más y más y más. Y en cada etapa de donde debes conocer la verdad en cada vez mayor, te va liberando. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Yo te estoy dando una verdad que es posible que un niño en Cristo no la entienda, pero él ya fue liberado en la estatura de que creyó en Cristo. Ahora tiene que ser liberado hasta tal vez 7 veces en su vida. Por eso Cristo no solo aparece una vez, Él no aparece solo en el pesebre, Él aparece a los 12 años, Él aparece a los 30 años, Él aparece en la cruz, Él aparece resucitado y Él aparecerá glorificado, retornando a la tierra. Entonces, quiero que sepas que las dimensiones de conocer a Cristo se van aumentando a medida que tú abres tu corazón y estudias la palabra. Pero el Espíritu dice claramente. Entonces, voy a leer un versículo para que tú veas que esto es maravilloso. Vamos a leer 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, de el 10 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 16. Mira cómo dice, pues. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, quiero por favor que veas, porque tienes que aprender a ver el espíritu mezclado. El espíritu mezclado es el espíritu con mayúscula, incluyéndote a ti y a los millones de cristianos que están en ese espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, mira, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mi punto es que yo quiero que tú quiero que veas que al haberte unido tú al Espíritu de Dios, directamente a tu espíritu le va a mostrar Dios las cosas. Aquí te lo está diciendo, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate pues, tú debes poner atención a las predicaciones del hermano Carrillo, porque yo no
tengo un hablar deslizado, no tengo un hablar que no sea económico. Todo lo que yo te estoy explicando, no lo dejes caer en tierra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, si no es el espíritu el que te enseña desde tu interior, tú no vas a saber nunca lo que Dios te ha concedido. Este tema, hermano, es profundo. Este tema no creas que es fácil. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que el Espíritu aún te da las palabras que tienes que usar para darte a entender. Mira qué maravilloso es esto, hermano. Yo estoy fascinado, yo estoy impactado que el Espíritu es el que habla y te pone en tu boca las palabras. Mira, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso renuncia a vivir en tu vida natural. Métete a la esfera de tu espíritu. Ejercita tu espíritu, hermano, porque es la única manera que tú vas a entender. Y eso le parece locura al hombre natural y no puede entender porque todo lo que está hablando el hermano Carrillo se discierne espiritual. Entonces, mi amado hermano, volviendo a Primera Timoteo, el Espíritu dice claramente, vamos a leer otro versículo, vamos a leer Primera de Corintios 7:40, Primera de Corintios 7:40. Dice allí en ese versículo, el apóstol Pablo, después de que dio consejos, mira cómo dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Hablando de las mujeres que se quedan solas, dice que mejor eh, se queden sin casarse, dice. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea que algo bien sorprendente, hermano. Sorprendente es que el apóstol Pablo en determinado momento, ¿verdad? Él dice, pero esto no lo dice el Señor, sino lo digo yo. Y entonces uno se asusta y uno dice, pero ¿cómo Pablo se atreve a decir que eso no lo dice el Espíritu, sino que lo dice él? Inmediatamente dice, pero pienso que yo tengo el Espíritu. Mira cómo dice, pues dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, dando un consejo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, o sea que Él está diciendo, miren esto que yo les estoy diciendo, no estoy citando ninguna escritura para decirlo, pero quiero que sepan que tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu está hablando a través de mí. Aleluya. Pero el Espíritu dice claramente. Entonces mi punto para hoy, hermano, es que yo quiero que tú veas, yo quiero que veas que en el Nuevo Testamento Dios habla a través de la iglesia. Dios habla a través de todos nosotros. Por eso es una gran responsabilidad lo que nosotros decimos. Yo me recuerdo, había un hermanito que y en la congregación de él era un pastor y había una hermana que le encantaba profetizar, porque yo quiero decirte que hay muchas hermanas que les gusta profetizar, pero porque tienen un concepto de profetizar equivocado. Y ellas quieren siempre estar como parlachinas, siempre quieren estar hablando, hablan hasta por los codos. Y esas hermanas se ponen, dice el Señor a todos, pero uno descubre que es un círculo vicioso en el que esas hermanas se mueven sin entender los dones del Espíritu. Porque yo soy testigo, hermano, y muchos de ustedes son testigos de lo que ha pasado. Mire, yo soy testigo porque yo tengo muchos años viviendo en la iglesia, yo tengo muchos años sirviendo al Señor en la iglesia y me he dado cuenta de todos los disparates que se hacen al no estar bien instruidos, hermano. Por ejemplo, una hermana, yo me recuerdo, allá por los años 1990, estábamos jóvenes nosotros y teníamos confraternidades carismáticas, pentecostales, con el gran poder de Dios, etcétera, etcétera.
Y una vez se levantó una hermana y había un hermano pastor que estaba enfermo. Y ella se levantó y fue a ponerle las manos al pastor y le decretó y le dijo que el Señor decía que ese hermano estaba sano. Y él se murió en la semana siguiente. Eso es, eso es, hermano, abusar de los dones. Eso es un abuso de lo que el Espíritu dice claramente, porque debido a eso se ha perdido entonces lo genuino. Lo genuino es maravilloso, hermano. Lo genuino es precioso. Yo se los digo a ustedes, yo lo he experimentado, lo genuino. Cuando algo es genuino, hermano, mis respetos. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios habla a través de los pastores, pero por eso los pastores están puestos aquí en el contexto. Cuando se habla de lo que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, nosotros no tenemos que engañar a nadie. Por eso es que el mensaje de mañana se trata de los pastores engañadores e hipócritas. Mira lo que dice el 4.2, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hacen un montón de prohibiciones. Mira, prohíben casarse. Dime si no es la iglesia católica. Dime si no es la Iglesia Católica que al desviarse y que los demonios entraron a ella para que enseñara mal y enseñaran cosas diferentes. Pero te digo que la Iglesia Católica lleva la delantera, pero muchos pastores cristianos van atrás de ella haciendo las mismas cosas. Los prohíben comer, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahí está la iglesia adventista. Así que en esto es un asunto muy delicado. Pero mi punto importante es que Dios habla a través del misterio de la piedad. El misterio de la piedad incluye a nuestro Señor Jesucristo, hombre corporativo, y lo compara, lo pone en contraste con el hablar, lo pone en contraste con el hablar de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros examinamos el hablar divino, hermano, eso es maravilloso, porque en estos postreros tiempos Dios habla a través de la iglesia. Pero por eso la iglesia tiene que tener cuidado, porque la iglesia tiene que tener un hablar genuino, un hablar que pertenezca totalmente al Espíritu. Y el hablar que pertenece totalmente al Espíritu, dice Pablo, que no viene con sabiduría humana, sino que es un hablar refinado. Es un hablar que si el Señor dice algo, se cumple. Si el Señor dice algo, por eso cuando estudiemos Corintios, vamos a aprender a usar los dones, pero en una manera correcta, ¿verdad? No nos deslicemos, hermanos. Así que hoy mi carga nada más era esa. Mi carga es de que tú te des cuenta cómo habla en estos postreros tiempos. Los postreros tiempos se refieren al tiempo desde que Cristo vino la primera vez hasta que Él regrese. Así que si tú de verdad amas al Señor, tú oras por tu pastor para que tu pastor tenga un hablar genuino, para que nosotros no erremos el blanco, para que nosotros no vayamos a resultar llamando a Jesús, ¿verdad? Porque uno puede desviarse, hermanos. Uno puede irse en otra dirección y no predicar la pureza de la palabra. En estos postreros tiempos nos habla por el Hijo, y el Hijo es la iglesia. Tienes que entender eso, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la iglesia. Es Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es el primogénito entre muchos hermanos primogénitos. Gracias al Señor, hermano, yo en esta mañana te quiero decir que mi, mi carga es que tú vivas en la pureza de la palabra, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermano, ahora Dios nos está hablando que el misterio de la fe debe de ser guardado con limpia conciencia. Así que seguimos mañana. ¿Qué te parece? Padre Celestial, gracias porque en esta mañana nos has dado un consejo profundo y precioso. La realidad es que muchos cristianos no han entendido, no han entendido, como tú dices ahí en 1 Corintios, Señor.
no han entendido porque no escuchan el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ha sido dado para escucharlo a Él, para que a través de nuestro espíritu Él se exprese. Oh Señor, abre nuestros ojos para ver cuán importante es que tú seas expresado a través de nuestro espíritu. Tú quieres usar nuestra conciencia. Tú quieres usar nuestro espíritu. Por eso somos el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre es la expresión en carne del Dios triuno. Señor, gracias que nos estás enseñando tu palabra. Yo bendigo a todos mis hermanos donde quiera que ellos estén. Gracias, Señor, maravilloso. Y todos decimos con un amén glorioso. Di ahí, aleluya, di gracias, Padre. Como dice Byron, abre nuestro entendimiento, Señor, a través de nuestro espíritu. Sí, hermanos. Dios puede abrir nuestro entendimiento a través de nuestro espíritu. Por eso préstate, ejercita tu espíritu y ora para que Dios te abra los ojos. Amén. Amén, Fernandita. Fernandita Soto, ella siempre dice, nos vemos mañana. Fernandita, esperando el mensaje del Señor. Dios bendiga a mi hermano del Cid. Dice, papito lindo, muchas gracias por tu hijo, tu expresión. Aleluya. Gracias al Señor, mis amados. Vamos a seguir adelante. Tenemos mucho, mucho que hablar. Somos la boca de Dios. Nosotros somos los que Él usa para expresarse. Así que tenemos una responsabilidad muy seria porque tenemos que predicar la verdad. La verdad. No doctrinas mezcladas, no falsedades, no fábulas, nada de eso. Bendecidos, bendecidos. Dios me los guarde a todos. Dios me los bendiga a todos. Y si Dios me da vida, los veo, ¿verdad? Ustedes me ven, pero yo no los veo, pero es la forma de expresarnos. Los veo mañana. Bye, bye. Bye, bye.